Amigos, bienvenidos a esta entrega. Aquí tenemos al abogado Julio Curi. He llegado hasta su oficina para que me aclare todo lo concerniente a una demanda que se le impuso en la ciudad de Nueva York a la Junta Central Electoral y donde se está solicitando una retención de 108 millones de pesos, un duro golpe por tratarse de un incumplimiento de contrato. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, José. Un placer estar contigo de nuevo. Se trata de un contrato con Latin Events, una empresa de Félix Cabrera, y donde la Junta buscaba el empadronamiento y mediante la promoción de un partido de béisbol entre Águilas y Licey, entonces se hizo un contrato. Explíquenos primero los términos del contrato y dónde la Junta Central incumplió. Sí, ese es el origen de la contratación. En la edición de Titanes del Caribe del 2022, la Junta Central Electoral contrató a Latin Events para que promoviera el empadronamiento de los ciudadanos dominicanos en Nueva York y en las áreas aledañas, y al propio tiempo contrató 15.000 boletas para la entrada de esa edición de 3 juegos, una cantidad que no recuerdo, de almuerzos en la Casa del Mofongo, y eso totalizó $1 millón, documento que le sirve de base a la demanda porque fue firmado y suscrito, firmado y sellado, ¿no?, por la Junta Central Electoral a través de la persona responsable de la oficina de ellos allá en Nueva York. De ese $1 millón se pagaron 230 y quedaron pendientes de pago 770. ¿Y qué pasó con esos 770? ¿Por qué no se honró ese compromiso? Mira, no lo sé, lo cierto es que no pagaron, dieron la callada por respuesta a los distintos requerimientos que se le hicieron después de celebrados los juegos, hasta que se hizo inevitable recurrir a la jurisdicción judicial en Estados Unidos. Se presentó la demanda ante un tribunal federal en Nueva York. Y en ese tiempo se notificó de manera adecuada a los representantes de la Junta Central Electoral en los Estados Unidos para que procediera. ¿Qué procesos se agotaron? Ya que la Junta hoy alega que no había sido notificada. Sí, mira, muy buena pregunta, porque la demanda se notificó a la oficina que tiene la Junta Central Electoral en el consulado de Nueva York. La recibió la demanda en sus propias manos la persona que firmó el contrato. El tribunal en Estados Unidos, antes de dictar sentencia en rebeldía o en defecto, en ausencia de la parte demandada, verifica la regularidad de la notificación. Es decir, no dicta la sentencia en rebeldía porque la persona simplemente no comparece, sino que se tiene que asegurar que el demandado ha sido válidamente emplazado a comparecer a la audiencia. Y ellos constataron que la demanda se había notificado en el lugar en donde la Junta Central Electoral había consignado su domicilio en el contrato que firma con Latin Events del $1 millón. Entonces también aquí en la República Dominicana el Tribunal Constitucional recibió también información al respecto y falló para que la Junta pagara. No, el Constitucional no tiene jurisdicción sobre esto. Sobre este tema. A ver, entonces te hago el recuento. El Tribunal Federal de Nueva York dicta la sentencia, se notifica la sentencia en el mismo domicilio de la Junta Central Electoral, bajo el mismo procedimiento, no recurren en apelación y la sentencia deviene firme, o lo que es igual, definitiva, irrevocable. Entonces ya una vez habiendo adquirido ese carácter, esa firmeza, se nos remite a República Dominicana y nosotros hacemos el procedimiento de la homologación, que no es más que el tribunal el tribunal local, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, verifica que existe una sentencia firme, dictada por una jurisdicción extranjera, que no se violó el derecho de defensa de la parte demandada, que no hay contradicción con el orden público y por consiguiente procede a otorgarle el exequatur para que se ejecute la sentencia dictada en la jurisdicción extranjera en República Dominicana. O sea que la Junta Central Electoral ahora mismo no tiene oportunidad de apelar absolutamente nada. Sí, puede apelar el auto de homologación, que fue lo que se dictó ahora, pero tendría que argumentar una de las razones tasadas para poder impugnar en apelación. Es decir, lo que ya hemos visto, que no fue regularmente citada en Estados Unidos,
que se le violó su derecho de defensa precisamente por eso, pero no por razones de fondo, porque ellos lo que alegan ahora es, como vía de escape, por la puerta de atrás, que ellos apenas contrataron los $230,000 que pagaron. Ese es un argumento de fondo que se debió haber discutido, no aquí en el marco de la homologación, sino ante la jurisdicción frente al tribunal en los de Estados Nueva Unidos. York. Y como ellos no exhibieron ningún interés por defenderse en Estados Unidos, no pueden pretender ahora convertir la jurisdicción local, que únicamente verifica la regularidad. Pero eso es altamente sospechoso que la Junta Central Electoral, ante una demanda de esa magnitud, no haya querido ejercer su derecho a la defensa. Sí, es extraño, no sé si sospechoso, pero extraño, porque lo lógico es que defiendan el interés público. Claro, porque es un dinero que vamos a pagar los contribuyentes en la República Dominicana. Correcto. Entonces ahora vamos a esa parte. Miren ahí, señores, también la información que está sirviendo Diario Libre, donde se está solicitando al Banco de Reservas la retención de 108 millones de pesos. Explíquenos esa parte, querido doctor Julio Curi. Bien, habiéndose dictado el auto de homologación de la sentencia que dicta el Tribunal Federal de Estados Unidos, de Nueva York, de la jurisdicción de Nueva York, ya la sentencia es ejecutoria aquí. Y nosotros entonces practicamos un embargo retentivo en manos del Banco de Reservas para asegurar el cobro no solamente de la deuda existente hasta la fecha, sino de la que se siga acumulando por concepto de los intereses que el Tribunal de Nueva York acordó en favor de Latin Events, sino también de las costas, es decir, de los gastos procesales que se han incurrido en ellos, ¿no? De manera que entonces se embarga por el duplo, que es el límite que la ley local fija para practicar embargos retentivos. O sea que automáticamente, si es favorecido con esta solicitud que usted está haciendo, pudiera acceder a estos fondos solicitados para garantizar entonces a su representado, el señor Félix Cabrera, que pueda ir entonces recibiendo lo que un tribunal en los Estados Unidos ya dictó. Sí, así es. Así es. Y sobre ese evento, doctor, que se hizo de Águilas y Licey, que era de empadronamiento, ofrézcanos un poco más de detalles sobre ese tipo de acuerdo que se hizo para promover el empadronamiento de esos dominicanos que residen en el exterior, aprovechando justamente el auge del béisbol, que a los dominicanos les encanta tanto, y de esa serie, pues Titanes del Caribe, motivando en el Citi Field que esos dominicanos se empadronaran, y de la importancia que tiene esto para que la Junta Central dé seguimiento a esos dominicanos que están en el exterior para que puedan ejercer su derecho al voto. Sí, tendríamos que utilizar un espejo retrovisor, porque la mirada debe ser retrospectiva, y recordar que ese evento se celebra un año antes de las elecciones presidenciales o de las elecciones generales del 2024. Sí. El propósito de la Junta era motivar el voto en Estados Unidos, específicamente en esa área de Nueva York, Massachusetts, Rhode Island. Entonces, en la publicidad de los Juegos de Titanes del Caribe, de la primera edición, lo que se hacía era exhortar a la comunidad dominicana a obtener su cédula para poder ejercer su derecho al voto en mayo del 2024. Fue una publicidad que acompañó, que fue pareja con la de la serie de los Titanes. Y al mismo tiempo entonces se pagó una serie de almuerzos. ¿A quiénes iban dirigidos sus almuerzos? A personal, a las personas que se empadronaran, y se le daba como bono era un incentivo. Sí, porque en Estados Unidos se suele utilizar eso, como dar algo a cambio. Entonces los almuerzos se otorgaban todos en la Casa del Mofongo, o era en otras localidades. No, en la Casa del Mofongo, en cualquiera de las 4 casas del Mofongo que tiene allá el empresario Félix Cabrera. ¿Cuál ha sido la reacción, si usted tiene conocimiento, del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, al enterarse de esta situación? Si usted tiene algún dato de él, si usted lo comunicó con él, ¿qué le dijo Román Jaques? Mira, cuando llegó la decisión aquí, antes de pedir la homologación, yo conversé con él. Y él me dijo que salía de viaje fuera del país, que a su regreso nos reuniríamos. Llegó y me convocó a una reunión, pero en lugar de recibirme él, me recibió en esa oportunidad
oportunidad también fue conmigo Félix Cabrera. Me recibió la consultora jurídica de la institución y luego de ver los documentos, entonces nada, no hubo respuesta. Y no ha habido interés. La posición de Félix Cabrera en este momento, usted como su representante, ¿cuál ha sido? Y si se encuentra en la disposición también de abrirse a los medios de comunicación en la República Dominicana. ¿Qué le dice Félix? Sí, claro. Él es titular de un derecho ya inequívoco, o sea, indiscutible, porque venir a discutir que si fueron 200.000 o 300.000 o $1 millón lo que se contrató, esa discusión se cerró, porque la oportunidad de poderla ventilar, de poder airearla, era ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué no compareció la Junta Central Electoral? Esa es una explicación que tendrían ellos que ofrecer. Bueno. Podrán alegar que no fueron válidamente emplazados, a pesar de que ahí está la citación y que el tribunal verificó, el de Estados Unidos, no el nuestro, que allá ellos fueron válidamente emplazados, pero esa es otra también discusión cerrada, cerrada, porque esa sentencia no se puede desconocer. Allá no podrán ellos intentar ningún recurso porque no lo tienen habilitado. No, y que eso no es como aquí, que te notifican en un domicilio desconocido, y justamente usted hace la reseña que quien firmó ese contrato fue justamente quien entonces recibió la notificación de que debía presentarse ante un tribunal. Yo creo que aquí, y esto es un comentario mío, debe establecerse las responsabilidades de los que no acudieron de manera oportuna y correcta con una representación legal, porque ya eso es un dinero, como dijimos anteriormente, que vamos a tener que pagar nosotros ante una defensa inexistente por parte de la Junta Central Electoral, que debió presentar en los Estados Unidos sus argumentos ante el incumplimiento del restante, que era $770.000. Con relación también, quiero aprovechar su presencia para aclarar algunas dudas sobre esa misma serie, si hay todavía algún litigio con los equipos de béisbol en la República Dominicana, si se llegó a un feliz término, porque quedaron en hacer otras actividades. En Puerto Rico hubo también algo que no quedó muy claro sobre si se cumplió, si no se cumplió, entre justamente Félix Cabrera y los equipos del béisbol local. ¿Cómo va esa situación? Hubo una segunda edición que tuvo lugar en el Citi Field de Nueva York y luego 2 juegos en el Irán Bithorn de Puerto Rico, de San Juan de Puerto Rico. La que dio origen a un litigio fue la tercera, porque era la que se celebraría ya también en Estados Unidos entre los Gigantes y las Águilas, por razones de, digamos, fortuitas, o no de fuerza mayor, pero sí fortuitas, porque ya había ganado el presidente Donald Trump la primera magistratura, ¿no?, de los Estados Unidos, y se empezó a hacer una serie de redadas a través del ICE, que atemorizaron a la gente, porque hay una gran cantidad de dominicanos en estado de ilegalidad en todas las áreas allá y eso redujo a virtualmente nada la venta de esa serie, al margen de que también se celebró un juego una semana antes, que fue una competencia desleal que promovió FENAPEPRO entre República Dominicana, con los jugadores activos del torneo de la Lidón del año pasado, con los de Puerto Rico. Y eso mató entonces el impacto. Eso desmotivó el interés de la gente también, además del temor de ser arrestados por las redadas que todavía están causando estragos en Estados Unidos. Claro. Y nada, entonces la Lidom y los equipos hasta la fecha se han negado a devolver el dinero que se les adelantó, que es aproximadamente $1 millón. ¿Otro $1 millón, doctor? Sí, ¿Y qué recursos están agotando ustedes para recuperar entonces ese dinero? Se demandó la resolución del contrato entonces y la devolución del dinero abonado, más los daños y perjuicios que causó todo esto, y está en estado de fallo ante la jurisdicción civil de aquí, de República Dominicana. De República Dominicana. Bueno, en cualquier momento se tiene decisión ya. Bueno, cuando se dé, oportunamente lo comunica, y finalmente, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, si tiene alguna observación del Código Penal, ese que se está debatiendo en ese instante en el Congreso de la República Dominicana, porque
Se ha generado un debate nacional, unos que lo apoyan, otros que lo rechazan, y sobre todo también he visto que los abogados ahora tienen la soga corta. Sí. Mira, yo no había fijado posición pública todavía, lo voy a hacer en el curso de los días de la semana próxima. Compareceré a 2, 3 programas que ya he sido invitado. Y te puedo adelantar que yo estoy en desacuerdo con la entrada en vigor del código. En mi opinión, el presidente de la República, y se lo comuniqué a él mismo, al propio presidente, debe designar una comisión de juristas calificados entre penalistas y constitucionalistas para que examinen artículo por artículo ese cuerpo normativo. Es muy peligroso que los tipos penales dependan de redacciones muy ambiguas, abstractas, imprecisas, que den lugar a interpretaciones muy discrecionales, porque de lo contrario, si eso entrara en vigencia, cualquiera se va a ver expuesto a un sometimiento injusto, arbitrario, y lo que es todavía peor, a una condena arbitraria que descansa sobre la apreciación voluntariosa del juzgador. Los tipos penales deben tener conductas bien descritas, de forma tal que no abran margen, que no abran espacio a la discrecionalidad extrema. Y lo que ese código ha hecho es precisamente lo que he dicho, ¿no? Abandonar a la discreción del fiscal para que impute la comisión de lo que ellos entienden que son delitos, y de los jueces para que impongan sanciones drásticas, con lo que todavía es peor, con el llamado cúmulo de las penas, que consiste en la suma de las penas a las que tú eres condenado por los distintos delitos que se puede verificar en un solo hecho. O sea que prácticamente, como han dicho también otros juristas, se abren las puertas a la cadena perpetua en la República Dominicana. No, mira, tú sabes que la Constitución Dominicana establece en su artículo 40 el fin de la pena, el fin de la sanción penal, que es la reeducación. ¿Por qué la reeducación? Porque se supone que en un recinto el interno se reeduca para poderse reinsertar en la comunidad con posterioridad al cumplimiento de su condena. Ninguna pena que rebase, digamos, un límite razonable de la expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa de vida en la República Dominicana? 70 años. ¿Cómo tú le puedes imponer a una persona 60 años, que sería el tope, ¿no?, del cúmulo de penas? O sea, para que salga de ahí hecho que un guanajo. O sea, eso no tiene sentido. La mayoría van a morir porque también la expectativa de vida se reduce cuando tú estás en prisión. Ahí adentro, claro que sí. Eso es ese código se le confió al órgano persecutor. Es la Procuraduría General de la República que ha facturado ese código. Las modificaciones más sustantivas las redactaron en la Procuraduría General de la República para acomodar, digamos, porque es que tenemos que entender que la inflación punitiva no disuade la comisión de los ilícitos penales. Eso es una quimera, una ilusión. Aquí pueden imponer hasta la pena de muerte, y aquí se seguirá delinquiendo, porque la razón, el origen de los delitos es la escasez de plazas de trabajo, las necesidades mordientes que a gente que no tiene cómo poderse hacer de medios lícitos para subsistir, se ve empujada a hacerlo. No es porque quieren. O sea que aquí debemos contribuir de otra forma a la reducción de la tasa de criminalidad, que no sea imponiendo sanciones tan drásticas, tan extremas, como las que está promoviendo ese Código Penal, que, insisto, es de la factura de la Procuraduría General de la República. A mí me preocupa mucho eso que usted dice, doctor, de esas ambigüedades en el Código. Precisamente eso es lo que nosotros hemos tratado de que se elimine a través de la ley Mordaza, que no es lo principal, porque hay cosas mucho más severas. Yo estaba viendo lo relativo a la discriminación, y donde ahora a una persona, por discriminación, a un dueño de un negocio o a alguien en particular, pudiera pasar de 2 a 5 años en prisión, incluso por negarle el trabajo a una persona que alegue que ha sido discriminada por su religión, por su raza, por su color de piel, etc. Son cosas que nunca se habían visto en la República Dominicana, y donde tenemos un hacinamiento, donde en las cárceles ya no caben más personas, y motivando condenas de tanta prisión. Yo quiero saber
si es que hay un plan con los constructores de cárceles ahora para obtener algún negocio, porque evidentemente se tendrán que construir nuevas cárceles si eso se queda como está, porque no habrá espacio suficiente para lo que pretenden llevar, y cuando un elevado porcentaje es solamente de prisión preventiva, donde no se cumplen con los protocolos de hacer que esas personas se lleven frente a un juez y se le dé seguimiento a lo que se ha dicho que se ha cometido en cuanto a delitos se refiere. O sea que estamos preparándonos ahora para que en la República Dominicana no quede piedra sobre piedra, y donde todos con esas cláusulas indefinidas podamos ser pasibles de llegar a prisión hasta por la mínima infracción. Mira, uno de los principios elementales más básicos del derecho penal es que el proceso penal constituye la última ratio, la última razón. O sea, es el mecanismo al que debe la sociedad o el Estado, o el Ministerio Público, para decirlo mejor, que no representa al Estado sino a la sociedad, del que debe hacer uso, ¿no? Y ahora con este Código Penal, de última ratio pasamos a ser primera ratio. Y te lo digo porque hay un rimero de hechos que hoy por hoy constituyen faltas civiles o disciplinarias, administrativas, que se han convertido en este código en ilícitos penales. O sea, cualquier quítame esta paja que hoy se soluciona en la jurisdicción civil con una indemnización, o en la jurisdicción contenciosa administrativa con la nulidad de un contrato, ahora van a ser objeto de persecución represiva, de persecución penal, porque el Ministerio Público se ha fijado entre ceja y ceja la idea de que de esa forma ellos se van a imponer como un órgano por encima de los demás poderes públicos. Oye, y no debe ser así. Una sociedad no debe... Este es un Estado que la Constitución declara como constitucional de derecho, no como constitucional del terror. No podemos vivir aprisionados como si tuviésemos un corsé apretado por el miedo de ser perseguidos penalmente. Eso no es una sociedad desarrollada ni democrática. Hay que llamar a la reflexión. El presidente de la República ha sido engañado por los que medran a su alrededor, que no le han abierto los párpados, porque lo que está promoviendo él es un estado de terror en República Dominicana. Y si esto no se rectifica y el Congreso opera como sello pretintado de la voluntad del Ministerio Público, que insisto, es el responsable de la redacción de muchos de esos artículos de ese Código Penal, esta sociedad va a perecer dentro de poco. Aquí nadie querrá hacer absolutamente nada porque todos seremos perseguidos por cualquier quítame esta paja. Sí, yo creo que sí. Ojalá, voy a estar pendiente a esas posiciones suyas. Ya usted dio una pincelada bastante importante sobre lo que piensa al respecto, lo cual nosotros respaldamos también, y entendemos que hay cosas allí que se prestan para hacerle maldad a quien sea, no importa quién sea. Todos vamos a estar a expensas de una desgracia, porque todo puede ser interpretado por un fiscal, por un juez, a su antojo, y donde no se define con exactitud cuáles serían las infracciones para que usted pueda defenderse de manera adecuada, porque aquí se está violentando también el principio de objetividad, que es uno de los principios que tiene la justicia y el Ministerio Público al momento de investigar. Ese principio queda violentado. Aquí lo que se viola con el Código Penal es el principio de taxatividad o de legalidad estricta, es decir, la redacción tan ambigua, tan imprecisa de lo que ahora son delitos en ese cuerpo normativo, nos va a llevar a nosotros a no saber ni siquiera cómo hacer, qué hacer o qué dejar de hacer para no cometer una infracción que dé origen, como tú has dicho, a un sometimiento penal en contra de nosotros. Eso se va a abandonar a la discrecionalidad, a la voluntad omnímoda del Ministerio Público, y seremos súbitos de lo que a ellos se les plazca hacer con nosotros. Pero lo que procede es agotar la vía constitucional y ejercer en el Tribunal Constitucional todos los recursos que sean necesarios para frenar todo lo que esté allí maligno, dañino, y que afecte también las libertades del pueblo dominicano. Sí, así es. O sea, aunque sea por pedazos, pero ir cada uno de los artículos, someterlo a una revisión exhaustiva. El principio de seguridad jurídica precisamente propugna por la libertad de la persona a saber qué está permitido y qué está prohibido.
no puede haber puntos medios, así como lo que este código consagra. Hay una de las secciones directas de inconstitucionalidad que se han presentado contra el código por vicios del procedimiento, porque las modificaciones que se operaron en la Cámara de Diputados cuando se devolvieron al Senado no fueron leídas. Es decir, ganosos de esa prisa por colgarse la medalla política de ser los legisladores que aprobaron este código penal del Ministerio Público, los llevó a llevarse de encuentro la discusión bicameral que debe haber, no en cada cámara, no bicameral, la discusión democrática, abierta, que debe haber en cada cámara, para que los legisladores voten conscientemente por el texto que se está debatiendo. Pero yo abogo por lo que usted dijo, o sea, ese texto debe ser redactado por constitucionalistas, por juristas de renombre, por la sociedad civil, una integración para que en conjunto se decide y se acuerde qué se puede quedar, qué se puede ir, para que haya un consenso, porque si se queda como está, lo que indudablemente se va a preservar es una imposición, y lo digo yo responsablemente, una especie de dictadura. Lo digo responsablemente, una dictadura judicial es lo que se va a quedar allí. Una dictadura judicial que le va a servir a cualquiera que esté en el poder. Por eso yo le digo y le he dicho también a las actuales autoridades, prepárense que hoy día ustedes están en el poder, pero en algún momento se van a bajar. Y cuando se bajen del poder, lo mismo que ustedes apoyaron allí, se lo van a aplicar. Y ahí van a querer entonces mostrar otro rostro de arrepentimiento, porque el poder no es eterno. El PLD acumuló todo el poder del mundo, pero en un momento dado tuvo que bajarse del poder. El reformismo acumuló todo el poder del mundo. El trujillismo. Todo. Entonces, la sociedad dominicana, yo insisto, en el momento que tiene que hacer las cosas, sabe cómo hacerlas. Y si le ponen una camisa de fuerza, la rompe y habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque quienes sí se ha podido aplicar algunas correcciones, ya nosotros hemos visto lo que ha pasado. Entonces, si lo que quieren es problema, la sociedad dominicana sabe lo que tiene que hacer, para que estemos claros con esto. Así que gracias, doctor. Si tiene algo más que agregar. No, a ti, Peguero, siempre a la orden. Bueno, al público que comparta este contenido, Julio Curi acaba de dar una cátedra por adelantado de lo que es su posición respecto al Código Penal, y llévela al Tribunal Constitucional. No nos quedemos de brazos cruzados. Hay muchas acciones directas ahí en esta esperando que ellos hagan lo que ellos quieran, porque si es así también nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos. Así que gracias, doctor. Siempre, querido, siempre.